cuando mi marido dijo con total indiferencia: mis amigos piensan que no eres lo suficientemente extraordinaria para mí. Podría encontrar algo mejor, simplemente respondí, entonces ve y busca algo mejor. Ese mismo día cancelé discretamente nuestros planes, los regalos, todo. 2 semanas después, a las 4 de la madrugada, su mejor amigo me llamó llorando. Por favor, contesta. Ha pasado algo esta noche y tiene que ver contigo. Me desperté y vi a Emilio haciendo una maleta. ¿Qué haces?, le pregunté, aún medio dormida, mirando el reloj. Eran las 6:15 de la mañana. Me voy a casa de Marcos unos días. No me miró, simplemente siguió doblando camisas con una precisión agresiva. Necesito espacio para pensar en nuestra relación. Sobre si esto es realmente lo que quiero. Me senté en la cama. ¿Sobre si qué es lo que quieres? Esto. Nosotros. Hizo un gesto impreciso hacia nuestro dormitorio, hacia mí, hacia los 7 años de matrimonio contenidos en los muebles y las fotos enmarcadas. Eres una gran persona, Clara, pero mis amigos me han estado haciendo preguntas sobre por qué estoy con alguien que realmente no tiene ambiciones. Alguien que simplemente se conforma. Alguien ordinaria, que no destaca. La palabra aterrizó como una bofetada. Silvia dijo algo anoche que se me quedó grabado. Dijo que yo era demasiado extraordinario para estar con alguien tan ordinaria. Y creo que tiene razón. Cerró la cremallera de la maleta. Así que voy a tomarme un tiempo, averiguar si quiero seguir en este matrimonio o si quiero encontrar a alguien más alineada con la dirección que está tomando mi vida. Caminó hacia la puerta, maleta en mano. Emilio, dije. Se dio la vuelta, probablemente esperando lágrimas, esperando que le rogara que se quedara. Antes de que te vayas, tengo que decirte algo sobre mi trabajo, sobre lo que realmente he estado haciendo durante los últimos 3 años mientras tú pensabas que yo simplemente me conformaba y era alguien del montón. Dejó la maleta en el suelo, molesto. Clara, de verdad que no es el momento. Acaban de comprar mi empresa por 21 millones de euros. Mi parte es de 7 millones. Lo dije con calma, con claridad, observando cómo su rostro procesaba una información que no encajaba en su narrativa. Así que sí, tómate tu tiempo en casa de Marcos. Piensa si quieres encontrar a alguien más impresionante. Y mientras lo haces, yo estaré planeando algo especial para tu cumpleaños. No te preocupes, tú y todos tus amigos estáis invitados. Abrió la boca. No salió nada. Ah, y Emilio, el contrato de alquiler del piso está a mi nombre. Así que tómate todo el tiempo que necesites. Pero no aquí. El silencio que siguió fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en 7 años. Se quedó congelado en el umbral de la puerta, con la mano aferrada al asa de la maleta, su cerebro intentando visiblemente procesar lo que acababa de decirle. Podía ver los cálculos que se hacían detrás de sus ojos. 7 millones. Compra de la empresa. 3 años. Intentando reconciliar los números con la mujer que creía conocer, mientes, dijo finalmente. Su voz era plana, a la defensiva. No tienes ninguna empresa. Haces consultorías como autónoma desde el piso. Hago consultoría de gestión de crisis, le corregí. Para empresas tecnológicas. Brechas de datos, pesadillas de relaciones públicas, escándalos de directivos. El tipo de desastres que otros bufetes no se atreven a tocar. Alcancé mi móvil en la mesita de noche, abrí mi correo electrónico y giré la pantalla hacia él. Esto es de Ibero Capital. La adquisición se cerró ayer. ¿Te gustaría leer la confirmación de la transferencia bancaria? No se movió, no intentó coger el teléfono. Solo me miró como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma que no entendía. Mi socia se llama Lucía Costa. Empezamos la empresa hace 3 años, justo en la época en la que conseguiste ese ascenso del que estabas tan orgulloso. ¿Te acuerdas? Cuando llegaste a casa hablando de tu nuevo cargo y tu aumento de sueldo y de cómo por fin habías triunfado. Volví a dejar el teléfono boca abajo. Me alegré por ti. Te preparé tu cena favorita. Te escuché hablar de tu éxito durante 2 horas. Nunca mencioné que acababa de firmar mi primer cliente de 7 cifras. ¿Por qué? La palabra salió estrangulada.
¿Por qué no me lo dijiste? Pensé en ello. Lo pensé de verdad. Porque estabas tan orgulloso de ser el que tenía éxito, dije finalmente. El proveedor. El marido extraordinario con la esposa que le apoyaba. Y pensé, de verdad pensé que dejarte tener esa narrativa era lo que hacía una buena esposa. Que hacerme más pequeña para que tú pudieras sentirte más grande, era amor. Me levanté de la cama, pasé por su lado hacia el armario. Empecé a sacar la ropa para el día. Un vestido negro sencillo. Profesional, el tipo de ropa que me ponía para las reuniones con clientes cuando necesitaba proyectar autoridad. Te mantuve durante 2 años después de que terminaras el máster, dije manteniendo un tono de voz neutral. Mientras hacías prácticas en estudios que no pagaban nada, yo pagaba nuestro alquiler, yo pagaba nuestras facturas. Nunca lo mencioné porque pensé que eso es lo que hacían las parejas. Emilio seguía de pie en el umbral, ahora pálido, con la maleta colgando olvidada en su mano. El año pasado, cuando tu estudio de arquitectura se reestructuró y te bajaron el sueldo, yo cubrí la diferencia. Estabas avergonzado, así que no le di importancia. Simplemente transferí dinero en silencio desde mi cuenta de empresa a nuestra cuenta conjunta para que no tuvieras que preocuparte. Saqué el vestido de su percha. ¿El Tesla que has estado probando todos los fines de semana? Pagué la entrada la semana pasada. 20.000 euros. Sorpresa, Clara. El piso en el que vivimos, el contrato está a mi nombre. Lo ha estado desde antes de casarnos. Tú te mudaste conmigo, no al revés. Me giré para mirarle. Los muebles, el arte de las paredes, el coche que conduces, lo compré todo yo. No porque estuviera llevando la cuenta, sino porque creía que estábamos construyendo una vida juntos. Creía que éramos compañeros. Su rostro había pasado de pálido a gris. No lo sabía, no lo sabías. Porque nunca preguntaste. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, años de frustración reprimida encontrando por fin su filo. En 7 años de matrimonio nunca me has preguntado ni una sola vez en qué estaba trabajando de verdad, qué me importaba, qué estaba construyendo. Simplemente asumiste que yo estaba aquí para apoyar tu carrera, tus sueños, tus ambiciones. La esposa ordinaria con el marido extraordinario. Pasé por su lado y entré en el baño, empecé a lavarme los dientes. A través del espejo podía verle todavía allí de pie, procesando, intentando encontrar su equilibrio en una conversación que había escapado completamente a su control. Te conocí hace 9 años, dije con el cepillo de dientes en la boca. En aquella cafetería de Granada. Eras un estudiante de máster con grandes sueños de cambiar el mundo a través de la arquitectura. Tenías una forma de hablar de los edificios como si fueran seres vivos, y me enamoré perdidamente. Me enjuagué y dejé el cepillo. Nos casamos en la bodega de mis padres en La Rioja, una ceremonia pequeña, solo familia y amigos íntimos. Llevé el vestido de mi abuela. Lloraste durante tus votos. Prometiste verme de verdad, por el resto de nuestras vidas. El recuerdo se posó entre nosotros como algo tangible. Durante los primeros años pensé que de verdad me veías. Pensé que éramos felices. Trabajaba en mis proyectos como consultora freelance, contribuía a los gastos, apoyaba tu carrera, preparaba tus comidas favoritas. Iba a tus eventos de empresa, sonreía a tus colegas, te escuchaba hablar de tus proyectos durante horas. Busqué sus ojos en el espejo. Era muy buena siendo la mujer en segundo plano. La presencia constante que no requería atención. Pensé que eso era lo que querías. Emilio dijo en voz baja. Nunca dijiste que quisieras más. No debería haber tenido que decirlo. Me giré para mirarle directamente. Deberías haberlo preguntado. En 7 años, deberías haberte preguntado al menos una vez si había en mí algo más que lo que podías ver en la superficie. Por fin soltó la maleta y se pasó las manos por el pelo. No lo entiendo. Tenías todo este éxito, esta empresa, este dinero. ¿Por qué lo escondiste? ¿Por qué me dejaste pensar que eras? Terminé la frase por él. Que era ordinaria. Porque pensé que necesitabas ser el que tuviera éxito. Pensé que eso era lo que querías. Y tal vez, hice una pausa,
sorprendida por la revelación incluso mientras la pronunciaba en voz alta. Tal vez te estaba poniendo a prueba, viendo si me querrías cuando pensabas que yo era del montón, cuando no había nada impresionante en mí que se reflejara bien en ti. Ya tenía los resultados de la prueba. Y había suspendido estrepitosamente. Dijiste que Silvia te dijo que yo era una persona gris, que no destacaba, dije. ¿Cuándo fue esa conversación? Anoche, en la cena. Parecía incómodo. Salimos unos cuantos después del trabajo. Marcos, David, Alba, Silvia. Estábamos hablando de relaciones, carreras, cosas de la vida. Y Silvia, no lo dijo a malas, solo dijo que pensaba que yo probablemente podría aspirar a algo mejor. Que yo era demasiado exitoso para estar con alguien que no tenía el mismo nivel de ambición, y tú estuviste de acuerdo con ella. No era una pregunta, pero él contestó de todos modos. Pensé que tenía razón. Asentí lentamente. Vale. Así que esta mañana te has despertado y has decidido hacer la maleta. Irte a casa de Marcos y pensar si quieres seguir casado con tu mujer ordinaria. ¿Es más o menos eso? Cuando lo dices así, ¿cómo debería decirlo, Emilio? Volví al dormitorio y empecé a hacer la cama. Me estabas dejando. Sin hablar, sin honestidad, sin ningún intento de resolver lo que fuera que sintieras. Simplemente estabas haciendo una maleta y marchándote a las 6 de la mañana para poder evitar el lío de una ruptura de verdad. Hizo una mueca. Iba a llamarte más tarde. Explicártelo todo bien. Qué generoso. Alisé el edredón, ahuequé las almohadas. Bueno, no tienes que llamar luego. Puedes explicarlo todo bien aquí mismo. Dime exactamente qué te hizo pensar que yo era tan poca cosa. Siento verdadera curiosidad. Emilio cambió el peso de una pierna a otra, ahora profundamente incómodo. No es que seas poca cosa, es solo que no tienes ambiciones. Trabajas desde casa, ¿no tienes un cargo ni una trayectoria profesional ni unos ingresos de 7 cifras? Se detuvo. ¿O una empresa multimillonaria? ¿O clientes en 6 países? ¿O propuestas de compra de 2 empresas del IBEX 35 o Fortune 500? Me senté en el borde de la cama. ¿Qué parte de eso te suena a falta de ambición? No sabía nada de eso, porque nunca preguntaste. Lo repetí, dejando que calara hondo. 7 años, Emilio. Nunca preguntaste. La luz de la mañana empezaba a filtrarse por las persianas, proyectando franjas en el suelo del dormitorio. En algún lugar de fuera, podía oír cómo aumentaba el tráfico, la ciudad que despertaba, la gente que empezaba sus días ordinarios con sus problemas ordinarios. Mi problema ya no era ordinario. Quiero que vayas a casa de Marcos, dije por fin. Quiero que te tomes tu tiempo para pensar si soy lo suficientemente extraordinaria para ti, y mientras tú haces eso, yo también voy a hacer algo. ¿El qué? Planear tu fiesta de cumpleaños. Sonreí, pero no fue una sonrisa cálida. Dijiste que tus amigos están todos invitados, ¿verdad? Marcos, David, Alba, Silvia, los que piensan que soy tan ordinaria. Asintió lentamente, ahora receloso. Bien. Porque ya tengo una reserva en el Por Atelier Velázquez para tu cumpleaños. La hice hace 4 meses. Restaurante con estrella Michelin, 3 meses de lista de espera, ya sabes, iba a sorprenderte con una cena privada, solo nosotros 2. Me levanté, fui a mi armario, empecé a vestirme. Pero creo que voy a modificar la reserva. Convertirlo en un evento de grupo. Algo memorable. Clara, ¿qué estás planeando? Me pasé el vestido negro por la cabeza y subí la cremallera. Planeo daros a ti y a tus amigos exactamente lo que queréis. La verdad sobre quién soy realmente. Se acabó el esconderme. Se acabó ser ordinaria. Cogí el maletín de mi portátil del escritorio y las llaves de mi coche de la cómoda. El contrato del piso está a mi nombre, como he dicho. Así que coge tu maleta y vete a casa de Marcos. Tómate una semana, tómate 2 semanas, tómate el tiempo que necesites para decidir si quieres buscar a alguien más impresionante que yo. Caminé hacia la puerta del dormitorio, luego me detuve y le miré. Pero, Emilio,
no te pierdas tu cena de cumpleaños. Te prometo que va a ser inolvidable. Conduje hasta el piso de Lucía en Malasaña, llegando poco después de las 7:30. Vivía en un tercer piso de un edificio clásico, de esos con suelos de parqué original y balcones que atrapaban la luz de la mañana. Apenas había llamado a la puerta cuando me abrió, ya vestida y con el café recién hecho. Cuéntamelo todo, dijo, tirando de mí hacia adentro. Me desplomé en su sofá y lo hice. La maleta. El discurso sobre ser alguien que no destaca. La forma en que me miró cuando le hablé de la compra de la empresa. La invitación a su cena de cumpleaños que iba a convertirse en algo totalmente distinto. Lucía escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de la conmoción a la ira y a algo que se parecía casi a la sed de revancha. Cuando terminé, nos sirvió café a las 2 y se sentó frente a mí. 3 años, dijo en voz baja. No tenía miedo. Sí, lo tenías. Te aterraba que se sintiera menospreciado. Que se sintiera amenazado. Que no pudiera soportar tener una mujer que tuviera más éxito que él. Dejó la taza en la mesa. Y adivina qué. Tenías razón. En el momento en que sus amigos cuestionaron si eras lo bastante extraordinaria, empezó a hacer la maleta. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Lucía y yo nos habíamos conocido en el primer año de universidad, asignadas al azar como compañeras en un colegio mayor que olía a moqueta vieja y a ambición. Ella estudiaba ingeniería informática. Yo estudiaba AD. Nos quedábamos despiertas hasta tarde hablando de las empresas que construiríamos algún día, del impacto que lograríamos, de la forma en que cambiaríamos sectores que necesitaban desesperadamente un cambio. Después de licenciarnos, separamos nuestros caminos unos años. Ella trabajó en una startup tecnológica en Barcelona. Yo hice consultoría para varias firmas en Madrid, pero seguimos unidas, hablando todas las semanas, compartiendo ideas, viendo cómo se desarrollaban nuestras carreras. Entonces, hace 3 años, tomando unas copas en una vinoteca de La Latina, Lucía me propuso una idea. Gestión de crisis para empresas tecnológicas, me dijo. Pero no del tipo corporativo de siempre, de vender humo, el de verdad. Cuando una empresa tiene una brecha de datos y millones de registros de clientes quedan expuestos. Cuando a un directivo le pillan haciendo algo horrible y el consejo necesita control de daños. Cuando todo está en llamas y las firmas de relaciones públicas tradicionales tienen demasiado miedo de tocarlo, me intrigó de inmediato. ¿Por qué nosotras? Porque se nos da bien apagar incendios. Porque entendemos la tecnología. Y porque nadie se espera que 2 mujeres entren en una sala y arreglen lo que sus consultores sobrepagados no pudieron. Sonrió. Además, nos haríamos de oro. No se equivocaba. Empezamos poco a poco. Lucía se encargaba de la parte técnica, entendiendo los sistemas, las brechas, las vulnerabilidades. Yo me encargaba del lado humano, los ejecutivos, los consejos, las declaraciones cuidadosamente redactadas que reconocían los problemas sin crear responsabilidad legal. Nuestro primer cliente fue una empresa fintech mediana que había expuesto los datos financieros de 3 millones de usuarios por un error de código. Nos contrataron por desesperación después de que otros 2 despachos les rechazaran. Lo arreglamos en 6 semanas. Contuvimos los daños de relaciones públicas. Implementamos nuevos protocolos de seguridad. Convertimos una catástrofe en un caso de estudio sobre respuesta responsable ante crisis. La noticia se corrió rápido en el insular mundo de los ejecutivos tecnológicos. Al final del primer año, habíamos facturado 800.000 euros. Al final del segundo año, 3 millones. El año pasado, 2 millones. Éramos caras. Éramos discretas. Y éramos devastadoramente eficaces salvando reputaciones y carreras cuando todo se venía abajo. Hace 6 meses, 2 grandes corporaciones se nos acercaron para comprarnos. Querían nuestros métodos, nuestra cartera de clientes, nuestra experiencia. Pero, sobre todo, nos querían a nosotras. Las ofertas habían sido asombrosas. El tipo de cifras que hacían que a mi contable le diera un tic nervioso cuando me mostraba las proyecciones. Pero ambas ofertas venían con la misma condición. Teníamos que hacernos públicas. Nuestra estructura de sociedad limitada había mantenido nuestros nombres ocultos, ofreciendo anonimato a clientes que valoraban la discreción por encima de todo.
Pero si queríamos pagos de 8 cifras, teníamos que convertirnos en las caras públicas de lo que habíamos construido. Yo dudé. Durante meses, le dije a Lucía que necesitaba más tiempo, que no estaba preparada, que hacernos públicas complicaría las cosas en casa. La verdad era más simple y más patética. Me daba miedo la reacción de Emilio. Debería habérselo dicho hace años, dije ahora, mirando fijamente mi café. Cuando empezamos a ganar dinero de verdad. Cuando conseguimos nuestro primer cliente de 7 cifras, debería haber sido sincera. ¿Por qué no lo fuiste?, preguntó Lucía con suavidad. Pensé en ello. Lo pensé de verdad. Porque él estaba muy orgulloso de ser el que tenía éxito. El cabeza de familia. Cada vez que íbamos a una fiesta o a un evento de trabajo, me presentaba como su mujer, que hace algunas consultorías por su cuenta, y luego se pasaba 20 minutos hablando de su último proyecto arquitectónico. Y yo me quedaba allí, sonriendo, asintiendo, interpretando el papel de la esposa que le apoya. Dejé la taza. Me decía a mí misma que estaba siendo amable, dejándole el protagonismo, no convirtiéndolo en una competición. Pero no era amabilidad, dijo Lucía. Era ser su facilitadora. Ahora lo sé. Sacó su portátil y lo abrió en la mesa de centro, entre nosotras. Vale. Así es como estamos. Ibero Capital está lista para cerrar el trato. 21 millones por el 60% de la empresa, tu parte después de dividir, 7 millones de euros. La mía, lo mismo. Nos quedamos como socias ejecutivas, control total de las operaciones, compromiso de 5 años. La cifra seguía sin parecer real. La nota de prensa está redactada, continuó Lucía. Javier Montes se encarga de las relaciones públicas. Ha coordinado todo con Sataka, Forbes España, Emprendedores, todos los principales medios de negocios. La historia sale a la luz la noche del cumpleaños de Emilio. Ashford, Costa Gestión de Crisis por adquirida por Ibero Capital. 2 mujeres construyeron una empresa de 8 cifras mientras todo el mundo miraba hacia otro lado. Me miró de reojo. Ese es el enfoque que Javier quiere darle. Las fundadoras invisibles. Las mujeres que construyeron algo extraordinario manteniéndose completamente fuera del radar. Es una buena historia, Clara. La gente se la va a tragar entera. Pensé en Emilio viendo esa historia. En Marcos y David y Silvia y Alba, todos los amigos que decidieron que no era lo bastante extraordinaria, deslizando el dedo por sus redes y viendo mi cara junto a la de Lucía, viendo los números, viendo la verdad que habían sido demasiado perezosos o desdeñosos para descubrir por sí mismos. ¿Cuándo es la reunión del consejo?, pregunté. El viernes, dentro de 3 días. Los inversores quieren finalizar los términos, firmar los papeles, hacerlo oficial. Lucía cerró el portátil. ¿Estás preparada para esto? ¿De verdad preparada? Porque una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás a lo invisible. Somos la cara de la empresa. Cada éxito, cada fracaso, cada decisión, ahora es público. Estoy preparada, dije. Y lo decía en serio. Aquella tarde fui a casa y saqué toda la documentación que había estado manteniendo durante los últimos 3 años. Acuerdos de asociación con Lucía. Contratos de clientes con acuerdos de confidencialidad, extractos bancarios que mostraban transferencias y ganancias trimestrales. Declaraciones de la renta que contaban una historia que Emilio nunca se había molestado en leer. Nos había estado manteniendo económicamente durante los últimos 18 meses. Desde que su estudio de arquitectura había pasado por una reestructuración y le habían recortado el sueldo un 30%. Había estado avergonzado, enfadado consigo mismo, preocupado por el dinero. Yo había transferido discretamente fondos de la cuenta de mi empresa a nuestra cuenta conjunta, cubriendo la diferencia con tanta naturalidad que nunca se había dado cuenta. El piso en el que vivíamos, mi nombre era el único en el contrato de alquiler. Lo había alquilado hace 5 años, antes de casarnos, en la época en que aún era por freelance y ahorraba agresivamente. Emilio se había mudado después de la boda. Nunca nos habíamos molestado en cambiar el papeleo. Los muebles, el arte de las paredes, la cara cafetera que usaba cada mañana, lo había comprado todo yo. No porque estuviera llevando la cuenta, sino porque yo tenía el dinero y él tenía préstamos de estudios que aún estaba pagando.
El coche que conducía, el portátil que usaba para trabajar. Los trajes a medida que quedaban también en las reuniones con clientes. Todo financiado por la esposa ordinaria que hacía su consultoría como autónoma desde casa. Hice copias de todo, lo organicé cronológicamente, creé una presentación sencilla con diapositivas limpias y cifras innegables. Luego saqué la carpeta que había etiquetado como apoyo hace 2 años, cuando Emilio se había graduado y había empezado a buscar trabajo. 2 años de pagos de alquiler mientras él hacía prácticas en estudios que no pagaban nada pero prometían experiencia. Los 15.000 euros que le había prestado para el equipo de cámaras profesionales, equipo de alta gama para fotografía arquitectónica que haría destacar su portfolio. Había prometido devolvérmelo cuando cobrara su primer sueldo de verdad. Eso fue hace 4 años. Nunca volvimos a hablar de ello. Los 8.000 euros del rediseño de la página web por parte de un desarrollador profesional que había hecho que el portfolio online de Emilio pareciera elegante y sofisticado. Los 3.000 euros que había gastado en sus cuotas del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Las innumerables cenas y almuerzos de clientes que yo había financiado mientras él hacía contactos y construía relaciones. Nunca había pensado en ello como llevar la cuenta. Había pensado en ello como compañerismo, como una inversión en nuestro futuro compartido, como el trabajo invisible que mantenía unidas las relaciones y los hogares, pero, mirando ahora los números, esparcidos por mi escritorio en ordenadas columnas de débitos y créditos, me di cuenta de que había estado financiando algo más que su carrera. Había estado financiando su ego, alimentando la ficción de que él era el que tenía éxito, el extraordinario, el marido generoso que había sido tan amable de casarse con alguien ordinaria. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Emilio. ¿Podemos hablar? He estado pensando en lo que dijiste. Miré fijamente el mensaje durante un largo momento. Luego escribí, aún no. Disfruta de tu tiempo en casa de Marcos. Hablaremos en tu cena de cumpleaños. Otra vibración, casi inmediata, sobre eso. A lo mejor deberíamos cancelar la cena. Mantener esto entre nosotros, sonreía la pantalla. Empezaba a entender que se avecinaba algo, empezaba a sentir los primeros temblores del terremoto que estaba a punto de provocar. No, le contesté, tus amigos fueron decisivos para ayudarte a ver lo ordinaria que soy. Se merecen estar ahí cuando encuentres a alguien mejor. La cena sigue en pie, sábado, 20:00 h. Atelier Velázquez. No llegues tarde. Silencié el teléfono y volví a mi documentación. Faltaban 3 días para la reunión del consejo. 10 días para el cumpleaños de Emilio. 10 días para que todos los que alguna vez me habían llamado ordinaria aprendieran exactamente lo que habían estado demasiado ciegos para ver. Abrí la reserva del por Atelier Velázquez en mi portátil e hice clic en el botón de modificación. Cambié el tamaño del grupo de 2 a 12 personas. Añadí una nota solicitando el salón comedor semiprivado con equipo de proyección. Luego llamé directamente al restaurante. Soy Clara Ashford. Tengo una reserva para el día 15. Me gustaría hacer algunos arreglos especiales. La por Maitre por Atelier Velázquez era una mujer llamada Inés. El salón comedor semiprivado. Sí, tenemos disponibilidad para su fecha, y desearía equipo de presentación. Una pantalla y conexión para su portátil. Nada exagerado, solo limpio y profesional. Por supuesto. ¿Y el menú? El menú degustación del chef. Para los 12 comensales. Maridaje de vinos. Hice una pausa. Inés, necesito absoluta discreción. El invitado de honor no sabe de las modificaciones que estoy haciendo. Algo parpadeó en su voz. Curiosidad tal vez, o el reconocimiento de una historia de la que ya había escuchado variaciones. Naturalmente, señora Ashford, nos enorgullecemos de nuestra discreción. Colgué e inmediatamente mi teléfono vibró con un mensaje de Emilio. El primero de lo que se convertirían en muchos. Esto es una locura. ¿Podemos, por favor, hablar de una vez? Dejé el teléfono boca abajo sobre mi escritorio y volví al trabajo. Durante los 3 días siguientes, los mensajes llegaron en oleadas. 19 mensajes de texto, y cada uno revelaba lo poco que entendía sobre lo que se había roto entre nosotros.
El primer día fue ira. Estás siendo completamente irracional con esto. Solo estabas siendo sincero. Eso es lo que se supone que debemos hacer en un matrimonio. El segundo día pasó a la confusión. No entiendo por qué me dejas fuera. ¿Podemos al menos hablar como adultos? Esta ley del hielo es infantil. Para el tercer día, había pasado a la conciliación. No quise decirlo como sonó. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy estresado. El trabajo ha sido intenso y mis amigos solo intentaban ayudarme a procesarlo. ¿Podemos, por favor, sentarnos y hablar esto? Respondí exactamente a 0 mensajes. En mi trabajo de gestión de crisis, había aprendido que el silencio a menudo era más devastador que el enfrentamiento. Cuando las empresas se enfrentaban a escándalos, lo peor que podían hacer era enzarzarse en un tira y afloja con los críticos. Le daba oxígeno a la historia, la mantenía viva, permitía que la narrativa cayera en espirales impredecibles. Era mejor guardar silencio. Dejar que la otra parte llenara el vacío con sus propios miedos y proyecciones, dejar que imaginaran los peores escenarios posibles. Podía sentir a Emilio empezando a entrar en pánico hacia el 5.º día. Por favor, Clara. Solo dime qué puedo hacer para arreglar esto. Sé que metí la pata. Sé que dije algo hiriente, pero llevamos juntos 7 años. Eso tiene que contar para algo, por favor. Día 6. Marcos dice que debería darte espacio, pero no puedo quedarme aquí sentado sin saber qué estás pensando. ¿Estás planeando dejarme? ¿Estás hablando con un abogado? Por favor, dime qué está pasando. La mención a un abogado era interesante. Estaba empezando a entender que esto no era una pelea. Era algo más. Día 7. Hoy he pasado por el piso. Tu coche estaba allí, pero no abriste cuando llamé. Sé que estás en casa. Sé que puedes oírme. Esto no es justo, Clara. No puedes dejarme fuera de esta manera. En realidad, sí podía. El piso era mío. El contrato estaba a mi nombre. Él no tenía ningún derecho legal a estar allí y yo ya había cambiado las cerraduras. Una precaución que Carmen Vidal me había recomendado durante nuestra primera reunión. Había conocido a Carmen el 4.º día, en su oficina con paredes de cristal en la planta 40 de un edificio en el Paseo de la Castellana. Lucía me la había recomendado con muy pocas palabras: protege el patrimonio de las mujeres. Es implacable. Carmen tenía unos 60 años, el pelo plateado cortado en un estilo por bob por afilado, y llevaba un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Tenía el tipo de rostro que había visto todas las variaciones de la traición humana y ya no se dejaba impresionar por ninguna. Yo había llevado copias de todo. El contrato de alquiler, los extractos bancarios, las declaraciones de la renta, el rastro documental del apoyo económico que había proporcionado a lo largo de nuestro matrimonio. Carmen extendió los documentos por su enorme escritorio y los estudió con la concentración de un cirujano examinando unas radiografías. Esto es inusual, dijo después de varios minutos de silencio. Normalmente, ayudo a las mujeres a demostrar sus contribuciones no económicas, el cuidado de los niños, la gestión del hogar, la carga mental, intentando argumentar que esas cosas tienen valor, aunque no aparezcan en una cuenta bancaria. Levantó la vista hacia mí. Tú estás en la posición opuesta. Has sido el principal sustento y él ni siquiera lo sabe. Ahora lo sabe, le dije. Se lo conté la mañana que se iba. ¿Cómo reaccionó? Conmoción. Incredulidad. Al principio me acusó de mentir. Carmen asintió, sin sorprenderse. Suelen hacerlo. Los hombres como tu marido construyen su identidad en torno a ser los proveedores. Cuando esa narrativa se derrumba, no lo llevan bien. Sacó un bloc de notas legal y empezó a tomar apuntes. En España, y concretamente en Madrid, el régimen por defecto es el de la sociedad de gananciales. Todo lo que se adquiere durante el matrimonio se presume de ambos. Pero hay excepciones. Los bienes privativos, me explicó los detalles. El piso era mío, adquirido antes del matrimonio, y el contrato nunca se había modificado. Eso era un bien privativo. Mi empresa era más complicada. Lucía y yo la habíamos fundado durante mi matrimonio, lo que significaba que, bajo gananciales,
Emilio podría potencialmente reclamar una parte de su valor. Pero, dijo Carmen, golpeando el bolígrafo contra la libreta, si puedes demostrar que construiste el negocio con tu propio trabajo y capital privativo, y que él no hizo ninguna contribución a su éxito, tienes un argumento fuerte para mantenerlo separado o lograr una compensación. ¿Tienes documentación de cómo financiaste los costes iniciales? Todo salió de mis ahorros personales, de antes de casarnos. Bien. ¿Y él alguna vez contribuyó económicamente al negocio? ¿Invirtió dinero? ¿Proporcionó préstamos? No. Ni siquiera sabía que existía hasta hace 4 días. Carmen se permitió una pequeña sonrisa. Aún mejor. ¿Qué hay de su carrera? Le mantuviste económicamente mientras él construía la suya. Le hablé de los 2 años de pagos de alquiler, el préstamo para el equipo fotográfico, el diseño de la web, las cuotas del colegio profesional y los eventos de por networking. Documéntalo todo, dijo Carmen. Fechas, cantidades, cualquier comunicación por escrito sobre las devoluciones. Si un cónyuge apoya la formación o el desarrollo profesional del otro, se puede tener muy en cuenta en la liquidación de gananciales para compensar tu lado. Redactó un borrador preliminar para la demanda de divorcio, me asesoró sobre la protección de activos y me explicó cómo separar nuestras cuentas bancarias sin levantar sospechas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Carmen cuando me iba. 7 años es mucho tiempo. La gente dice cosas que no siente cuando está estresada o influenciada por amigos. A veces la terapia de pareja puede. 7 años siendo invisible es tiempo suficiente, dije. Carmen me estudió un momento y luego asintió. Muy bien, tendré los papeles listos a principios de la semana que viene. Pero, señora Ashford, una vez que presente la demanda, no se puede volver a meter esto en la caja. Asegúrese de que esto es realmente lo que quiere. Pensé en la maleta de Emilio, en la crueldad casual de ser llamada alguien del montón, en 7 años de hacerme más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Es lo que quiero, dije. El día 8, me reuní con Javier Montes en una cafetería de Malasaña. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina con el portátil abierto y 2 cafés esperando. Javier tenía unos 40 años y vestía perpetuamente como si acabara de venir de una reunión con gente importante, cosa que normalmente era cierta. Había forjado su carrera gestionando lanzamientos para empresas tecnológicas, ese tipo de construcción narrativa cuidadosa que convertía los lanzamientos de por software en hitos culturales. Por fin lo vas a hacer, dijo cuando me senté. Hacer público lo que habéis construido. Le expliqué la situación. El fin del matrimonio. El cierre de la adquisición en menos de 2 semanas. La cena de cumpleaños que estaba planeando para Emilio y sus amigos. Javier escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de la sorpresa a algo que se parecía casi a la admiración. Esto es delicado, dijo cuando terminé. No podemos hacer que parezca que estás anunciando la venta para humillar a tu marido. Tiene que tratar sobre el negocio. Sobre ti y Lucía asumiendo vuestro poder. Lo personal, el matrimonio, la cena de cumpleaños. Eso se queda en lo personal. No intento humillarle, dije. Solo he terminado de esconderme. Lo sé. Pero la prensa no lo verá así si no tenemos cuidado. Lo convertirán en una venganza, en una esposa amargada vengándose de su marido. Esa no es la historia que queremos. Abrió un borrador de nota de prensa en su portátil. La firma de gestión de crisis Ashford, Costa adquirida por Ibero Capital. 2 mujeres construyeron una empresa de 8 cifras mientras todo el mundo miraba hacia otro lado. Lideramos con el logro empresarial, la innovación, el hecho de que habéis estado manejando algunas de las crisis tecnológicas más grandes de los últimos 3 años y nadie sabía vuestros nombres. Esa es la historia. ¿Cuándo se publica? Estoy pensando en el sábado por la noche. A las 23. Después de la cena, me miró. Eso te da tu momento con Emilio y sus amigos. Luego, mientras todos ellos están procesando lo que les has contado, sale la nota de prensa. Por la mañana, está en todas partes. Blogs de tecnología, noticias financieras, LinkedIn. La historia se centra en tu éxito, no en tu matrimonio. Puedes coordinarte con Forbes España y Shataka. Ya lo he hecho. Están hambrientos de esta historia. Fundadoras secretas que construyeron algo gigantesco, eso es un caramelo para la prensa de negocios ahora mismo.
cerró el portátil. Pero Clara, necesito que entiendas algo. Una vez que seas visible, no puedes volver a ser invisible. La gente tendrá opiniones sobre ti, sobre tu negocio, sobre tu matrimonio. Analizarán tu vida en las redes sociales. ¿Estás preparada para eso? Pensé en los últimos 7 años, en presentarme como la mujer de Emilio en las fiestas y ver cómo los ojos de la gente se cristalizaban de desinterés en el momento en que se enteraban de que solo hacía algunas consultorías, en ser extraordinaria en secreto porque tenía miedo de lo que me costaría la visibilidad. Estoy preparada, dije. El día 14, la mañana del cumpleaños de Emilio, me desperté a las 5 a.m., con un correo electrónico de Lucía que tenía como asunto: lo logramos. Transferencia confirmada, somos ricas. Acaban de llegar 12,7 millones a tu cuenta. Compruébalo. Te espero. Abrí la aplicación del banco con las manos temblorosas. La cifra estaba ahí. Innegable. 7 cifras seguidas de más números de los que jamás había visto en mi cuenta personal. Esperé la euforia, las lágrimas, algún gran momento cinematográfico de triunfo. Sin embargo, me sentí en calma, como si hubiera estado caminando entre la niebla durante 7 años y alguien hubiera encendido el sol por fin. El dinero no era lo importante. Lo importante era que había construido algo real mientras todos miraban hacia otro lado. Me había demostrado, al menos a mí misma, que ser extraordinaria no era algo que otra persona pudiera decidir por ti. Salí de la cama y caminé hacia mi armario, saqué el vestido de seda azul medianoche que había comprado la semana pasada específicamente para esta noche. Un corte sencillo, tela cara, el tipo de prenda que susurra en lugar de gritar. Me duché, me maquillé, me peiné. Cuando me miré en el espejo, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No porque pareciera diferente, sino porque me sentía diferente. Sólida. Presente, harta de desaparecer. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Emilio. Nos vemos esta noche. Sonreí a la pantalla y escribí: a las 20. No llegues tarde. Llegué al Por Atelier Velázquez por a las 19:45 y aparqué en el parking de enfrente. El aire de la tarde era fresco, típico de Madrid a finales de septiembre. Caminé hasta el restaurante, mis tacones haciendo clic contra la acera en un ritmo constante que se sentía como una cuenta atrás. El exterior del restaurante era discreto, solo una placa de bronce junto a una puerta de madera oscura, el tipo de lugar que no necesitaba anunciarse porque todo el que importaba ya sabía dónde estaba. Había pasado por delante una docena de veces con Emilio a lo largo de los años, viéndole ralentizar el paso cada vez, sus ojos deteniéndose en las parejas que desaparecían por esa puerta hacia cualquier magia que les esperara dentro. Algún día, solía decir, cuando triunfe de verdad, iremos allí. Yo había hecho la reserva hacía 4 meses, cuando aún creía que lo nuestro significaba algo. Inés estaba esperando dentro, elegante de negro. Me reconoció de inmediato. Habíamos hablado por teléfono 3 veces en la última semana cerrando los detalles. Señora Ashford, dijo, tendiéndome la mano. Todo está preparado exactamente como lo solicitó. Gracias, Inés. Me guió más allá del comedor principal, pasando junto a mesas de parejas bien vestidas que hablaban en voz baja sobre vinos que costaban más por botella que la compra semanal de la mayoría de la gente. Pasamos por un pasillo forrado de fotografías en blanco y negro de mercados, y luego atravesamos una puerta hacia el comedor semiprivado que había reservado. Era perfecto. La mesa estaba puesta para 12, con las copas de champán captando la luz de las bombillas del techo. Los menús ya estaban colocados. Yo había preseleccionado el menú degustación del chef, 7 platos, con maridaje de vinos en cada uno. En la esquina, discreto pero visible, estaba la pantalla y el proyector que había solicitado, ya conectados a la red Wi-Fi del restaurante. El equipo de presentación está listo, dijo Inés. Podrá conectarse directamente desde su portátil. Y he dado instrucciones al sumiller. El champán se servirá cuando usted dé la señal. Saqué mi portátil y probé la conexión. Apareció la primera diapositiva en la pantalla, una simple diapositiva de título con el logotipo de mi empresa. Avancé por la presentación rápidamente, asegurándome de que todo estaba en orden. El anuncio de la adquisición, la documentación financiera, la cronología del apoyo. Todo limpio, profesional, innegable.
Perfecto, dije desconectándome. Me volveré a conectar cuando esté lista. ¿Se unirá al grupo inmediatamente o prefiere esperar en la barra? En la barra, dije. Quiero verles llegar. Inés me llevó de vuelta a la sala principal y me instaló en el extremo más alejado de la barra, en una posición desde la que podía ver la entrada y el pasillo que llevaba al comedor privado. Colocó un vaso de agua con gas delante de mí sin preguntar. Para tener la mente clara, dijo en voz baja, y le agradecí su comprensión. Necesitaba estar lúcida esta noche, presente en cada momento de lo que estaba a punto de suceder. Los primeros invitados llegaron a las 19:53. Marcos y David, los compañeros de universidad de Emilio, ambos vestidos con trajes que gritaban a dinero de las finanzas. Marcos había engordado desde la última vez que le vi en una barbacoa hace 2 años. David se había rapado la cabeza, probablemente intentando adelantarse a la calvicie que claramente estaba ganando la batalla. Miraron alrededor con confusión, revisando sus teléfonos, comparando notas. A través del cristal, les vi enseñarse mutuamente los mensajes de texto, invitaciones que yo había enviado desde un número desconocido haciéndome pasar por Emilio. Inés les recibió con naturalidad, confirmó que estaban allí para el grupo de Ashford y les condujo al comedor privado. Observé sus caras mientras pasaban. Curiosidad, incertidumbre, el principio de esa ansiedad social que surge cuando no sabes qué papel se supone que debes interpretar. Alba llegó después a las 19:57, la colega de Emilio en su estudio de arquitectura. Me había cruzado con ella exactamente 3 veces en 7 años. 2 en cenas de Navidad de la empresa y una vez en una cena para celebrar el ascenso de Emilio. Era el tipo de mujer que se vestía como si estuviera perpetuamente de camino a una reunión importante. Chaqueta entallada, blusa inmaculada, tacones que le sumaban 8 centímetros pero que de alguna manera seguían pareciendo prácticos. Saludó a Marcos y David con el tipo de calidez profesional que no llega a ser una verdadera amistad, y me di cuenta de que probablemente ella tampoco los conocía bien. Todos éramos actores secundarios en la vida de Emilio, mantenidos cuidadosamente separados para que nunca pudiéramos comparar notas. A las 20 en punto, entró Silvia. Nunca la había conocido en persona, pero la reconocí por las fotos que Emilio me había enseñado. Alta, rubia, del tipo de belleza que parece cara de mantener. Llevaba un vestido que probablemente costaba lo que la mayoría de la gente gastaba en el alquiler. Verde esmeralda, ajustado, de los que exigen atención en cualquier habitación. Esta era la mujer que le dijo a Emilio que yo no destacaba. La amiga cuya opinión había importado más que 7 años de matrimonio. Observé cómo saludaba a los demás con una confianza natural, la vi reírse de algo que dijo Marcos, la vi instalarse en la sala como si perteneciera a ese lugar, como si fuera su fiesta, su celebración, su escenario. No por mucho tiempo, Inés ofreció champán. Silvia aceptó. Los demás hicieron lo mismo. Se agruparon en el comedor privado, visibles a través de la partición de cristal. Su lenguaje corporal pasaba de la confusión a esa energía social forzada que la gente adopta cuando no está segura de lo que está pasando pero no quiere parecer ridícula. Revisé mi teléfono. 22. Emilio llegaba tarde. Entonces se abrió la puerta y allí estaba. Se quedó en la entrada por un momento, recorriendo el restaurante con la mirada, y vi florecer la confusión en su rostro cuando vio a sus amigos a través del cristal. Sacó su teléfono y lo revisó como si se hubiera perdido un mensaje que explicara lo que estaba pasando. Llevaba el traje gris marengo que le había comprado hace 18 meses cuando lo nombraron jefe de diseño, el que yo le había mandado hacer a medida expresamente en una sastrería del barrio de Salamanca que cobraba 200 € solo por los arreglos. Los zapatos de cuero italianos que le regalé la pasada Navidad, los que se había puesto para cada reunión importante desde entonces. Parecía exitoso, impecable, como un hombre que tenía la vida resuelta. Yo sabía exactamente qué porcentaje de esa imagen había financiado. Sus ojos barrieron la sala buscando y finalmente se posaron en mí en la barra. Le vi procesarlo. Su mujer sola observándole, con una expresión indescifrable en el rostro. Empezó a caminar hacia mí, su cara pasando por todo un ciclo de emociones. La confusión dio paso a la esperanza, una esperanza teñida de incertidumbre. La incertidumbre desembocó en el comienzo del miedo al registrar algo en mi postura que le decía que esta no iba a ser la reconciliación de la que se había convencido. Clara, dijo cuando llegó hasta mí. ¿Qué está pasando?
¿Por qué están Marcos y David aquí? ¿Y Silvia? Es tu cena de cumpleaños, dije con calma. He invitado a las personas cuyas opiniones más te importan, pero creía que habías dicho que teníamos que hablar. Pensé que seríamos solo nosotros dos. Hablaremos. Delante de tus amigos, los que te ayudaron a ver lo ordinaria que soy. Me levanté y me alisé el vestido. Vamos. Todo el mundo está esperando. Empecé a caminar hacia el comedor privado. Detrás de mí, oí a Emilio siguiéndome, sus pasos vacilantes, su respiración ligeramente acelerada. Estaba empezando a comprender que algo iba mal, que el guión que había escrito en su cabeza no era el que yo estaba a punto de interpretar. Inés abrió la puerta del comedor privado. La conversación en el interior se detuvo cuando todos se giraron para mirarnos. Observé cómo la expresión de Silvia pasaba de la curiosidad a algo más a la defensiva. Vi a Marcos y David intercambiar una mirada. Vi a Alba dejar su copa de champán con cuidadosa precisión. Gracias a todos por venir, dije entrando en la habitación con la autoridad que normalmente reservaba para las salas de juntas llenas de ejecutivos presas del pánico. Por favor, sentaos todos. Quería celebrar el cumpleaños de Emilio con las personas que más le importan. Emilio entró detrás de mí, todavía confundido, mirando entre sus amigos y yo como si intentara resolver un rompecabezas con piezas que no encajaban. Clara, ¿qué es esto? Su voz tenía un deje de desesperación. Es exactamente lo que he dicho. Tu cena de cumpleaños. Me moví hacia la cabecera de la mesa, posicionándome de manera que todos pudieran verme claramente. Hace 2 semanas, me dijiste que tus amigos piensan que no soy lo suficientemente extraordinaria para ti, que podrías aspirar a algo mejor. Pensé que tus amigos deberían estar aquí cuando descubras exactamente lo extraordinaria que he sido. Vi el momento en que lo asimiló. Cómo su rostro empalideció. Cómo sus manos se cerraron en puños a los costados. Silvia se removió incómoda en su asiento. Marcos no quería mirarme a los ojos. David de repente se interesó muchísimo por el menú que tenía delante. Solo Alba me miraba directamente, con una expresión indescifrable, como si estuviera viendo una obra de teatro y no estuviera segura todavía de si era una tragedia o una comedia. Todos aquí tienen champán menos tú y yo, dije mirando a Emilio. Deberíamos pedir copas. Tenemos tanto que celebrar. Inés apareció en silencio en la puerta, con 2 copas de champán en una bandeja. Las dejó en los 2 asientos restantes, una en la cabecera de la mesa donde yo estaba de pie, otra al lado donde Emilio seguía congelado. Por favor, señalé su silla. Siéntate. Al fin y al cabo, es tu fiesta. Se sentó lentamente, como un hombre que camina hacia una trampa que puede ver pero no puede evitar. La habitación quedó completamente en silencio, salvo por el suave sonido del champán al servirse, las burbujas subiendo en el cristal, la anticipación tan densa que podía saborearse. Levanté mi copa y sonreí a la mesa llena de gente que había decidido que yo no merecía la pena ni para ser tomada en cuenta. ¿Empezamos? El sumiller se movió alrededor de la mesa con una eficiencia ensayada, llenando las 12 copas con un líquido dorado que atrapaba la luz como promesas a punto de romperse. Me quedé de pie a la cabecera de la mesa, perfectamente inmóvil, viendo subir las burbujas mientras Emilio seguía paralizado a medio camino entre estar de pie y sentado, su confusión endureciéndose en algo más parecido al pánico. Cuando se llenó la última copa y el sumiller se hubo retirado por la puerta con un discreto asentimiento, dejé que el silencio se alargara. Dejé que se volviera incómodo, dejé que todos en esa habitación se marinaran en su incertidumbre durante exactamente 15 segundos antes de hablar. Hace 2 semanas, empecé, con la voz serena y clara. Emilio llegó a casa y me dijo que sus amigos piensan que no soy lo suficientemente extraordinaria para él. Que podría encontrar algo mejor. Las palabras cayeron como granadas. El color desapareció de la cara de Silvia tan rápido que pensé que se desmayaría. Marcos de repente desarrolló un intenso interés por la servilleta doblada en su plato. A David se le tensó la mandíbula. Alba, la única persona en la sala que parecía genuinamente sorprendida en lugar de culpable, se volvió para mirar a Emilio con una expresión que no pude descifrar. ¿Y sabéis qué?, continué, manteniendo un tono conversacional, casi ligero. Tenía toda la razón. Vi la confusión recorrer la sala. Este no era el guión que nadie había esperado.
No soy lo bastante extraordinaria. Soy extraordinaria en formas en las que él nunca se molestó en fijarse. En formas sobre las que ninguno de vosotros se molestó en preguntar. Saqué mi teléfono y lo conecté a la pantalla de la esquina. Apareció la primera diapositiva, limpia, profesional, innegable. Esta es mi empresa, Ashford, Costa Gestión de Crisis. El logotipo llenó la pantalla. Sencillo, elegante, profesional. Durante 3 años, mientras Emilio coleccionaba sus premios de arquitectura y me presentaba en las fiestas como su mujer, que hace algunas consultorías por freelance, mi socia Lucía y yo hemos estado dirigiendo una firma boutique de gestión de crisis especializada en empresas tecnológicas. Avancé a la siguiente diapositiva. Una lista de servicios, redactada cuidadosamente para proteger la confidencialidad de los clientes pero lo bastante específica para transmitir la magnitud. Nos ocupamos de los desastres que otros consultores no se atreven a tocar. Brechas de datos que afectan a millones de usuarios. Pesadillas de relaciones públicas por mala conducta de directivos. Escándalos corporativos que podrían destruir empresas si no se gestionan bien. Somos discretas, somos eficaces y somos muy caras. Siguiente diapositiva. Testimonios de clientes con los nombres omitidos. Casos de estudios sin detalles identificativos. Gráficos de ingresos que muestran un crecimiento exponencial durante 3 años. Oí a alguien contener la respiración bruscamente. No pude saber quién. El año pasado facturamos 2 millones de euros. Este año vamos camino de los 8 millones. Hace 6 meses, 2 empresas multinacionales se nos acercaron con ofertas de compra. Dejé que esa información reposara, observando las caras procesar cifras que no encajaban con la narrativa que habían construido sobre quién era yo. Esta mañana, dije, avanzando a la siguiente diapositiva, cerramos la venta. El anuncio de Iberocapital llenó la pantalla. Membrete oficial. Lenguaje legal. Y en la parte inferior, la cifra que había hecho temblar las manos de mi contable cuando me mostró la confirmación de la transferencia. El 60% de la empresa vendida a Iberocapital por 21 millones de euros. Mi parte, tras dividirla con mi socia y pagar a los primeros inversores, 7 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oían respiraciones. Solo 12 personas congeladas en su sitio, con las copas de champán suspendidas, los cerebros intentando conciliar a la mujer que tenían delante con la que habían tachado de ordinaria e intrascendente. Dejé que lo asimilaran. Dejé que la cifra resonara en el espacio en silencio. Luego pasé a la siguiente diapositiva, pero dejadme enseñaros algo más. Porque lo extraordinario no es solo lo que construí. Es lo que construí mientras todo el mundo asumía que yo no estaba construyendo nada. Aparecieron extractos bancarios en la pantalla. Mi cuenta y nuestra cuenta conjunta, una al lado de la otra, mostrando transferencias mensuales durante los últimos 18 meses. Estos son los ingresos que hice para cubrir los gastos de nuestra casa después de que el estudio de Emilio se reestructurara y le bajaran el sueldo un 30%. Él estaba avergonzado por el recorte salarial, así que yo transferí silenciosamente dinero desde mi cuenta de empresa a nuestra cuenta conjunta. Lo suficiente para cubrir el agujero y que no tuviera que preocuparse. Emilio emitió un sonido, algo a medio camino entre un grito ahogado y un gemido. No le miré. Mantuve los ojos en la pantalla, en las pruebas que no admitían discusión. Siguiente diapositiva. Recibos del alquiler de hace 5 y 6 años. Son de los 2 años posteriores a que Emilio terminara su máster. Mientras él hacía prácticas en estudios de arquitectura que no pagaban nada pero prometían experiencia, yo pagaba el alquiler. El de los 2. Durante 24 meses. Siguiente diapositiva. Una transferencia bancaria de 15.000 euros. Este es el préstamo que le hice a Emilio para comprar equipo fotográfico profesional, material de alta gama para fotografía arquitectónica con el fin de que su portfolio destacara. El acuerdo de préstamo decía que lo devolvería cuando recibiera su primer sueldo de verdad. Eso fue hace 4 años. Nunca volvimos a hablar de ello. Podía sentir a Emilio clavándome la mirada, podía percibir el peso de sus ojos, pero mantuve la vista al frente. Siguiente diapositiva. Una factura de una empresa de desarrollo web,
8.000 euros por el rediseño profesional de una página, su página web de portfolio, la que le ayudó a conseguir su trabajo en el actual estudio. Siguiente diapositiva. Otra factura. 3.000 euros por sus cuotas en el Colegio Oficial de Arquitectos. Cursos de desarrollo profesional. Eventos de por networking, materiales para presentaciones. Diapositiva tras diapositiva. Un rastro documental de apoyo que había sido invisible porque yo nunca había exigido reconocimiento por él. Nunca lo había mencionado. Nunca se lo había echado en cara. Los recibos se sumaban en tiempo real en la pantalla. Las cenas que había pagado mientras él hacía contactos. El seguro del coche que yo cubría. Los 1000 pequeños gastos que se acumulan cuando construyes una vida con alguien y una persona está cargando silenciosamente con más peso del que la otra se da cuenta. Nunca pensé en esto como llevar la cuenta, dije en voz baja. Pensé en ello como un trabajo en equipo, como amor, como el trabajo invisible que mantiene unidos los hogares. Por fin miré a Emilio. Su rostro estaba gris, sus manos agarraban el borde de la mesa como si necesitara sujetarse a algo sólido. Pero mirando estos números ahora, me doy cuenta de lo que estaba haciendo en realidad. Estaba financiando tu ego, costeando la ficción de que tú eras el que tenía éxito, el proveedor, el marido extraordinario lo bastante generoso como para casarse con alguien ordinaria. Me giré hacia toda la mesa. Y todos vosotros ayudasteis a mantener esa ficción porque era más fácil asumir que yo era gris y no destacaba, en lugar de preguntar a qué me dedicaba en realidad. Era más fácil juzgarme por no tener un puesto de trabajo impresionante que preguntaros si quizá estaba construyendo algo que no podíais ver. Silvia lloraba en silencio, con las lágrimas resbalándole por la cara sin control. Marcos tenía la cabeza entre las manos. David miraba la mesa como si quisiera que se lo tragara. Alba seguía mirando a Emilio con aquella expresión indescifrable, algo a medio camino entre la decepción y el asco. El piso en el que vivimos, continué, el contrato está a mi nombre. Lo está desde antes de casarnos. Emilio se mudó conmigo, no al revés, los muebles, el arte, el coche que él conduce, todo lo compré yo, no porque llevara la cuenta, sino porque yo tenía el dinero y él tenía deudas estudiantiles que estaba pagando. Desconecté mi teléfono de la pantalla. Las diapositivas desaparecieron, dejando solo un rectángulo blanco en blanco que, de alguna manera, se sentía más estridente que las imágenes. Mantuve todo esto en silencio porque pensé que eso era lo que hacía una buena esposa. Pensé que ser extraordinaria significaba ser invisible. Pensé que el amor significaba hacerme más pequeña para que mi pareja pudiera sentirse más grande. Cogí mi copa de champán. Su peso parecía significativo, ceremonial. Me equivocaba en todo eso. Y Emilio, tú también te equivocabas. No en que yo sea ordinaria. Te equivocabas en lo que significa ser extraordinario. Levanté la copa, viendo cómo la luz se reflejaba en el líquido, creando diminutos prismas que se dispersaban por el mantel blanco. Yo he pagado esta cena, cada plato, cada maridaje, cada momento de esta velada. Consideradlo un regalo de cumpleaños y una indemnización por despido. Todos podéis disfrutar de un menú degustación de 400 euros por persona cortesía de la esposa del montón que, al parecer, no merecía la pena conservar. Los miré a cada uno de ellos por turno. A Silvia con sus lágrimas. A Marcos con su vergüenza. A David con su silencio. A Alba con su juicio. Y finalmente, a Emilio, que parecía un hombre viendo colapsar toda su identidad en tiempo real. Brindo por encontrar algo mejor, dije, con voz firme, clara, rotunda. Ojalá que todos aprendáis algún día la diferencia entre lo que es verdaderamente extraordinario y lo que solo es visible. Bebí. El champán era excelente. Fresco, complejo, caro, todo lo que aquel momento requería. Dejé la copa con un suave tintineo que, de algún modo, sonó como un punto final. Luego salí del por Atelier Velázquez por hacia la fresca noche madrileña, dejando atrás la cena de cumpleaños, el matrimonio y la vida que había construido en torno a personas que nunca se habían molestado en mirarlo bastante de cerca como para verme. Detrás de mí, a través del cristal, oí el estallido de voces, conmoción y rabia y confusión colisionando a la vez. Pero no miré a Trace, había dicho todo lo que tenía que decir. El resto era solo ruido. El camino hasta mi coche me pareció más largo de lo que era.
Cada paso alejándome del por Atelier Velázquez por era un paso hacia una versión de mi vida que nunca había imaginado. No estaba divorciada, aún no, pero había cambiado fundamentalmente en formas que no se podían deshacer. Conduje a casa con el piloto automático, apenas registrando los semáforos o las calles por las que había conducido 1000 veces. Mis manos estaban firmes en el volante. Mi respiración era regular, me sentía tranquila, de una manera que debería haberme inquietado, pero que de algún modo no lo hizo. El piso estaba a oscuras cuando entré, no encendí las luces. Solo caminé hacia los ventanales que daban a la ciudad y me quedé allí, viendo cómo Madrid se preparaba para dormir. Las luces atenuándose en los edificios de oficinas, las últimas rondas terminando en los bares, el pulso de la ciudad ralentizándose a su ritmo nocturno. Mi teléfono estaba en silencio, pero podía ver cómo se iluminaba en la encimera. Mensaje tras mensaje. No los leí. En su lugar, me senté en el sofá en la oscuridad y esperé. ¿A qué? No estaba del todo segura. Al dolor, tal vez. Al arrepentimiento. A las secuelas emocionales de detonar 7 años de matrimonio frente a un público. Pero no llegó nada de eso, solo esa misma certeza clara y tranquila de que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Debí quedarme dormida en algún momento porque me sobresalté al oír sonar el teléfono a las 4:17 de la madrugada. La pantalla mostraba un número desconocido. Miré durante 3 timbres, debatiendo si contestar antes de que la curiosidad venciera. Dígame, por favor. Una voz de mujer, destrozada por el llanto. Es Clara. Ha pasado algo esta noche y tiene que ver contigo. Me senté más recta, intentando ubicar la voz a través de las lágrimas y la respiración jadeante. Por favor, contesta. Por favor. Necesito hablar contigo. He contestado, dije. ¿Quién es? Soy Silvia. De la cena. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo, Silvia. La amiga que le dijo a Emilio que yo era aburrida. La que había iniciado la conversación que le llevó a hacer la maleta y anunciar que podía encontrar a alguien mejor. Me levanté, caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Dejé que llorara mientras yo bebía. Silvia, dije por fin, con voz calmada y clínica. El tono que usaba con los clientes en crisis. Son las 4 de la mañana. ¿Qué ha pasado? Después de que te fuiste, logró articular entre sollozos, todo se vino abajo. Emilio intentó quitarle hierro al asunto, intentó decir que estabas exagerando, que la empresa no era tuya de verdad, que solo intentabas dejarle mal. Me apoyé en la encimera, con el teléfono pegado a la oreja, esperando, pero Alba sacó el móvil. Encontró la nota de prensa. Se publicó a las 11. Está en todas partes, Clara. En todas partes. Shataka, Forbes, LinkedIn, la firma de gestión de crisis Ashford, costa adquirida por una suma de 8 cifras. Tu foto está ahí con tus socias. Toda la historia sobre la creación de la empresa en secreto. Agarré mi propio móvil con la mano libre, y me desplacé por las notificaciones que había estado ignorando. Tenía razón. La nota de prensa de Javier había explotado en el ecosistema de noticias tecnológicas. Mi cara y la de Lucía estaban en la portada de varios portales. Forbes España ya había publicado un artículo con el titular, Las directoras ejecutivas invisibles. Como 2 mujeres construyeron una empresa de 8 cifras mientras nadie miraba, todos nos quedamos mirándole. Continuó Silvia, con la voz quebrada. Estábamos sentados en ese restaurante, con tu champán y tu cena cara, y miramos al hombre que nos dijo que su mujer era una persona gris mientras todo Internet se enteraba de la verdad. ¿Y qué hizo Emilio?, pregunté. Intentó irse. Se levantó e intentó marcharse. Pero Marcos le detuvo. Dijo que aún no habían terminado de hablar. Así que todos le seguimos fuera, a la acera, podía imaginármelo. Los 5 de pie en la calle frente a uno de los mejores restaurantes de Madrid. La multitud del sábado por la noche pasando por su lado, teniendo el tipo de confrontación que atrae las miradas. Estábamos enfadados, dijo Silvia, todos. Incluso David, que nunca se enfada por nada. Nos sentimos utilizados. Como si Emilio también nos hubiera estado mintiendo, haciéndote parecer pequeña para que él pudiera parecer grande. ¿Qué le dijisteis?
Marcos le preguntó por qué ibas a ocultar un éxito así a tu propio marido a menos que no confiaras en él. David le preguntó si Emilio te había preguntado alguna vez sobre tu trabajo o simplemente había asumido que sabía todo lo que valía la pena saber de ti. Hizo una pausa, luchando por controlar su respiración. Y Emilio no supo qué contestar. Simplemente se quedó allí de pie abriendo y cerrando la boca, y no pudo responder. Oí sonidos amortiguados de fondo. Silvia sonándose la nariz, intentando recomponerse. Alba fue la peor, continuó. Ella simplemente le miró con una expresión de absoluto asco y le dijo, has estado viviendo del dinero de tu mujer mientras nos decías que no era nadie, y ahí es cuando Emilio se derrumbó. ¿Cómo que se derrumbó? Se puso a llorar. Allí mismo, en la acera. Empezó a decir que no lo sabía, que se lo habías ocultado, que no era justo que le tendieras una emboscada así delante de todos. La voz de Silvia bajó hasta ser casi un susurro. Pero Marcos dijo algo que le hizo callar por completo. ¿Qué dijo Marcos? Dijo, ¿le preguntaste alguna vez? En 7 años de matrimonio, ¿le preguntaste alguna vez a tu mujer en qué estaba trabajando realmente, qué le importaba, qué estaba construyendo? ¿O simplemente asumiste que estaba ahí para aplaudirte? La pregunta flotó entre nosotras a través de la línea telefónica. La misma pregunta que yo llevaba haciéndome semanas. ¿Había preguntado Emilio alguna vez? ¿Me había mirado alguna vez y se había preguntado si podría haber algo más bajo la superficie de lo que él veía? La respuesta era obvia y dolorosa. No. Nunca lo había hecho. Él tampoco supo qué responder a eso, dijo Silvia. Se quedó allí de pie llorando mientras la gente pasaba y se nos quedaba mirando. Al final, Alba le pidió un coche, un Uber o Cabify, le dijo que se fuera a casa de Marcos como tenía planeado y pensara en la clase de persona en la que se había convertido. ¿Es por eso por lo que llamas? Pregunté. ¿Para ponerme al día del colapso de Emilio? No. Te llamo porque, se interrumpió, llorando más fuerte. Porque necesito que sepas que nos equivocamos. Tan completa y devastadoramente equivocados. Contigo, sobre cómo es alguien extraordinario. Sobre todo, esperé a que continuara. Yo inicié esa conversación, dijo, en la cena de hace 2 semanas. Todos habíamos bebido demasiado vino y estábamos hablando de relaciones y carreras y cosas de la vida. Y yo dije, Dios, es muy dulce pero es aburrida, y tal vez Emilio debería pensar en grande. Tal vez debería estar con alguien más ambiciosa, más emocionante, alguien que iguale su nivel de éxito. Y todos estuvieron de acuerdo, dije. No era una pregunta. Sí, todos estuvieron de acuerdo. Porque era fácil mirarte y hacer suposiciones. Era fácil ver a una esposa callada en los eventos de trabajo y pensar que no debía de tener nada interesante entre manos. Era fácil no hacer nunca preguntas. Silvia, dije, con voz más dura ahora. ¿Por qué me llamas a las 4 de la mañana? Porque Emilio está destrozado y no sé si llora porque te hizo daño o porque ahora todo el mundo sabe la verdad. Y necesito saber cuál de las dos cosas es. Necesito saber si hay alguna parte de él que realmente se sienta mal por lo que te hizo o si solo le da vergüenza que todo el mundo se haya enterado. Pensé en esa distinción. La diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Entre sentir pena por el daño que has causado y sentir pena por las consecuencias a las que te enfrentas, son 2 cosas muy diferentes, dije. Sí. La voz de Silvia era pequeña. Lo son. Y no creo. No creo que sea la primera. Probablemente tengas razón. ¿Hay alguna posibilidad? Preguntó de repente, desesperadamente. ¿Alguna posibilidad de que le perdones? ¿De que podáis volver a intentarlo? Nos ha estado escribiendo a todos diciendo que ahora lo entiende, que ve lo que hizo, que quiere arreglarlo. Volví a la ventana, miré cómo la ciudad empezaba a despertar. Los madrugadores saliendo a correr, los camiones de reparto, el sol apenas empezando a aclarar el cielo del negro al azul oscuro. No, dije. No hay ninguna posibilidad, pero si de verdad ha aprendido, si de verdad ha cambiado. Silvia, no ha cambiado. Le han pillado. Hay una gran diferencia. Apoyé la frente contra el cristal frío, e incluso si hubiera cambiado,
incluso si esto lo hubiera transformado de algún modo en una persona capaz de verme claramente, no quiero estar ahí para su transformación. No quiero ser el caso de prueba para su crecimiento personal. Entonces, ¿se ha acabado de verdad? Se acabó en el momento en que hizo aquella maleta, dije. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido solo el epílogo. Se quedó callada durante un largo momento. Entonces, lo que has hecho esta noche, enseñándonos a todos la verdad de ese modo, ¿fue una venganza? Consideré la pregunta con honestidad. No, dije al fin. No fue una venganza. La venganza requiere querer que alguien sufra. Yo no quería eso. Solo quería que la gente dejara de vivir en la cómoda ficción que Emilio había construido. Quería que la verdad fuera visible. Bueno, pues ahora lo es, dijo Silvia suavemente. Muy, muy visible. Bien. Clara. Su voz era ahora vacilante, como si tuviera miedo de preguntar pero necesitara hacerlo de todos modos. ¿Nos odias? ¿Por lo que dijimos? ¿Por cómo hablamos de ti? No, le dije, sorprendiéndome a mí misma con mi propia sinceridad. No os odio. Simplemente ya no pienso en vosotros en absoluto. Aquello pareció golpear más fuerte que el odio. Tengo que irme, dije. Es tarde. O pronto. Lo que sea, oye. Yo solo. Gracias por contestar. Y lo siento por todo, lo sé, dije. Pero Silvia, no vuelvas a llamarme. Colgué antes de que pudiera responder. El cielo estaba definitivamente más claro ahora. La mañana llegaba tanto si yo estaba lista para ella como si no. Miré mi teléfono, los 53 mensajes sin leer, las notificaciones de los sitios de noticias y de LinkedIn y de gente de la que no había sabido nada en años, que de repente se ponían en contacto para felicitarme. Apagué el teléfono por completo. Luego me fui a la cama y dormí mejor que en meses. Me desperté a las 11:30 con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que había olvidado tapar y el zumbido persistente de mi teléfono vibrando contra la mesita de noche. Por un momento, no recordé dónde estaba ni por qué me sentía a la vez exhausta y acelerada. Luego, todo volvió de golpe. La cena, la presentación, la salida del por Atelier Velázquez, la llamada de Silvia a las 4 de la mañana. Alcancé mi móvil e inmediatamente me arrepentí. 53 correos electrónicos sin leer, 27 llamadas perdidas, mensajes de WhatsApp que habían dejado de cargar porque había demasiados para mostrarlos a la vez. Desplacé primero por los correos electrónicos, viendo pasar los asuntos difuminados. Petición de entrevista, Forbes España. Invitación a podcast. Sataka quiere hacerte un reportaje. Revista Emprendedores, tu historia. Interés editorial para un libro, agencia literaria. Felicitaciones de antiguos clientes. Mensajes de inversores con los que había hablado una vez en conferencias hacía años, recordando de repente mi nombre y preguntando sobre oportunidades de expansión. 3 productores de podcast distintos que querían que contara la historia de cómo montar una empresa en secreto. Y los titulares. Dios mío, los titulares. Abrí Safari y escribí mi nombre. Los resultados llenaron la pantalla. El matrimonio de la CEO secreta termina después de que su marido la llame alguien del montón. La mujer que construyó una empresa millonaria mientras su marido pensaba que no era nadie. De invisible a imparable, la revancha de ser subestimada. Ejecutiva tecnológica expone el menosprecio de su marido en su propio cumpleaños. Algunos artículos eran comprensivos y me pintaban como a una mujer que por fin se había defendido. Otros eran críticos y utilizaban palabras como calculadora y vengativa y humillación pública. Un artículo de opinión cuestionaba si alguien capaz de convertir una cena de cumpleaños en un arma tenía la estabilidad emocional para dirigir una empresa de gestión de crisis. Todo el mundo tenía una opinión. Todo el mundo tenía una perspectiva. Mi vida se había convertido en una historia que la gente contaba para demostrar lo que fuera que quisieran argumentar sobre el matrimonio, el éxito, la dinámica de género o la venganza. Dejé el teléfono y fui a preparar café. El piso parecía distinto a la luz del día. Más vacío, de algún modo, aunque físicamente no había cambiado nada. Seguían siendo mis muebles, mi arte en las paredes, mi cafetera en la encimera, pero se parecía menos a un hogar y más al decorado de un escenario esperando a la siguiente escena.
Iba por la mitad de mi primera taza cuando llamaron a la puerta. Miré por la mirilla y vi a Lucía sosteniendo una bolsa de papel y 2 vasos de café para llevar. He traído refuerzos, dijo cuando le abrí la puerta. Napolitanas de esa pastelería en Malasaña que te gusta. Y café del bueno, mejor que sea lo que sea que te estés bebiendo. Entró sin esperar invitación, dejó todo en la encimera de la cocina y me dio un abrazo que duró más de lo que cualquiera de las dos solíamos tolerar. Lo hiciste, dijo cuando por fin me soltó. ¿De verdad lo hiciste? ¿Hacer el qué? Destruir tu matrimonio frente a un público. Dejar de esconderte. Abrió la bolsa, sacando las napolitanas de chocolate. Dejar de hacerte pequeña, dejar de permitirle que se atribuya el mérito de la vida que tú has construido. Nos sentamos en el sofá con la comida y el buen café, y Lucía me puso al día de su mañana. Ya he dado 3 entrevistas. Forbes, Shataka y Radio Nacional. He rechazado otras 5 porque he pensado que debíamos coordinar nuestro mensaje. Le dio un mordisco a su bollo. Javier se ha encargado de la mayor parte de las peticiones de prensa, pero nos quieren específicamente a las 2. La historia de 2 mujeres que construyen algo tan grande en secreto, es un caramelo para los medios de negocios ahora mismo. ¿Cómo de malo es?, pregunté. Lo personal, Lucía sacó el móvil y buscó algo. Está en todas partes. La cena, la presentación, el anuncio de la adquisición. Alguien en el restaurante debió de hablar, porque hay detalles sobre lo que dijiste, lo que enseñaste en la pantalla. Twitter se está poniendo las botas. La mitad de la gente te llama heroína. La otra mitad piensa que eres una villana. Me tendió su móvil. Desplacé el dedo por los tweets ahora X. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos que el trabajo de las mujeres es invisible. Ella financiaba literalmente toda su vida y él la llamó una persona gris. Imagina ser tan frágil que no puedes soportar que tu mujer tenga éxito. Los hombres dan vergüenza. Ella le humilló en su cena de cumpleaños delante de todos sus amigos. Eso no es empoderamiento, es crueldad. El que juega con fuego, se quema, él la llamó ordinaria. Ella enseñó los recibos. Trato justo. Le devolví el teléfono. No sé si puedo seguir leyendo. No deberías, dijo Lucía. Nada de eso importa. Lo que importa es que tenemos una empresa que dirigir y de repente todo el mundo sabe quiénes somos. Dejó su napolitana. ¿Te arrepientes de la forma en que lo hiciste? ¿De hacerlo público en la cena en vez de simplemente pedir el divorcio en silencio? Pensé en ello. Lo pensé de verdad. No, dije finalmente. No me arrepiento de haber dicho la verdad. Me arrepiento de que haya tenido que llamarme persona gris para que me diera cuenta de que me había estado haciendo invisible, que había pasado 7 años encogiéndome para que él pudiera expandirse. Lucía asintió lentamente. Sabes que esto lo cambia todo, ¿verdad? No podemos volver a ser anónimas. Ahora somos la cara de Ashford, Costa, la gente va a opinar sobre nosotras, sobre cómo vestimos, qué decimos, con quién salimos, en qué creemos. Ahora somos figuras públicas, tanto si queríamos serlo como si no. Lo sé. ¿Estás preparada para eso? Miré mi teléfono, los 53 correos electrónicos y las 27 llamadas perdidas y los cientos de notificaciones de las redes sociales que ni siquiera había empezado a procesar. Supongo que tendré que estarlo. Lucía se quedó otra hora, ayudándome a redactar respuestas a las peticiones de entrevistas más importantes, coordinando con Javier la estrategia de los mensajes, y haciendo una lista de las decisiones que había que tomar sobre la presencia pública de la empresa ahora que habíamos dejado de ser invisibles. Cuando se marchó, abrí por fin mi correo personal y encontré lo que había estado evitando. 12 mensajes de Emilio, enviados a lo largo de la noche y a primera hora de la mañana. Los leí por orden cronológico, observando la progresión como en un por timelapse por del colapso del autoconcepto de alguien. 23:47. ¿Qué demonios ha sido eso? Me has humillado delante de todos mis conocidos. ¿Cómo has podido hacer esto? 00:23, lo tenías planeado. Me has tendido una trampa. Me has dejado en ridículo a propósito. 00:58, sé que dije algo hiriente, pero no tenías por qué destruirme en público.
Has sido cruel. 01:34 Todo el mundo me manda mensajes. La nota de prensa está en todas partes. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo escondiste? 02:15 No lo entiendo. Nunca me dijiste que tenías una empresa. Nunca dijiste que tuvieras éxito. ¿Cómo iba a saberlo? 02:47 No sabía que nos mantenías económicamente. Nunca mencionaste los pagos del alquiler o los préstamos. ¿Por qué no me lo dijiste? 03:03 Marcos me preguntó si alguna vez me había interesado por tu trabajo, si me había preguntado alguna vez qué estabas construyendo, y no supe qué contestarle. 03:33 Ahora lo veo. Veo lo que hice, que nunca pregunté, que nunca miré, que te hice pequeña porque necesitabas sentirme grande. No sé si alguna vez leerás esto, pero lo siento. No porque me hayan pillado, sino por lo que te hice todos los días durante 7 años. El último mensaje era diferente de los demás, menos a la defensiva, más crudo. Como si por fin hubiera dejado de intentar gestionar la situación y hubiera empezado a pensar de verdad en lo que había hecho. Lo leí 2 veces, buscando manipulación, la cuidada elección de palabras de alguien que intenta provocar una respuesta concreta. Solo encontré cansancio y algo que podría haber sido una comprensión genuina. Borré los 12 mensajes de todas formas. Mi teléfono sonó. Carmen Vidal, mi abogada. Buenas tardes, dijo cuando contesté, con un tono de advertencia que reconocí de nuestra primera reunión. Espero que haya estado descansando después de su accidentada velada. A duras penas, respondí. ¿Qué ocurre? Emilio ha contratado a un abogado esta mañana. Ricardo Montero, derecho de familia. Es caro y agresivo, y me ha llamado hace 1 hora para preguntarme por nuestras intenciones con respecto a la separación y liquidación de bienes. El estómago me dio un vuelco. Ya, se mueve rápido. Por eso es caro. Oí el crujir de papeles en su extremo de la línea. Le he dicho que está dispuesta a presentar la demanda de divorcio y que no contemplamos compartir los activos, dado que el piso y el negocio están claramente probados como privativos. Pero, Clara, debe prepararse para lo que se avecina. ¿Qué se avecina? Ricardo va a argumentar que Emilio merece una compensación económica por haber apoyado su carrera durante los primeros años de su matrimonio. Va a pintar la imagen de un marido devoto que sacrificó su propio progreso para apoyar las ambiciones de su esposa, y que ahora es desechado en el momento en que ella alcanza el éxito. Casi me eché a reír. Que él apoyó mi carrera. Yo pagué nuestro alquiler durante 2 años mientras él estaba en paro, lo sé, y tenemos documentación que lo demuestra. Pero Ricardo es muy bueno elaborando narrativas que a los jueces les resultan convincentes. Argumentará que el apoyo emocional, la ayuda para establecer contactos, la gestión del hogar, todo eso constituye una contribución a su éxito. Caminé hacia la ventana y miré a la ciudad. Una tarde de domingo cualquiera, gente viviendo sus vidas ordinarias, sin tener ni idea de que la mía se estaba convirtiendo en algo irreconocible. ¿Qué tengo que hacer? Nada por ahora. Solo tenga en cuenta que esto no va a ser rápido ni silencioso. Ricardo luchará por un acuerdo muy rentable para él. Probablemente filtre cosas a la prensa para presionarla. Hará que esto sea lo más público y doloroso posible si cree que así conseguirá que usted pague. Que lo intente, le dije. Tengo 7 años de documentación, extractos bancarios, acuerdos de préstamos, recibos de cada euro que gasté apoyando la carrera de Emilio mientras él le decía a la gente que yo era alguien que no destacaba. Si Ricardo quiere hacer esto público, lo haremos muy público. Carmen guardó silencio un momento. Es un juego peligroso, Clara. Los procedimientos de divorcio que se desarrollan en los medios rara vez acaban bien para nadie. Tampoco lo es permanecer invisible, le dije. Después de colgar, me senté en el sofá con el café frío y pensé en lo que vendría a continuación. Batallas legales, escrutinio de los medios, cada detalle de mi matrimonio y mi empresa diseccionado por desconocidos con opiniones. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. TVE te quiere para una entrevista mañana. Bloque matinal. ¿Estás lista para la televisión? Miré mi reflejo en la pantalla apagada del televisor al otro lado del salón, pelo alborotado, sin maquillaje, con la misma ropa del día anterior con la que me había quedado dormida. No parecía lista para la televisión. No parecía lista para nada de esto, pero, estuviera lista o no,
Ya estaba metida de lleno en ello. Sí, escribí, mándame los detalles. Porque, si iba a ser visible, bien podría ser imposible de ignorar. La entrevista en TV se emitió un martes por la mañana. La vi desde la sala de espera de un estudio de grabación de por podcasts por en Alcobendas, donde me tocaba grabar a continuación, con el teléfono silenciado y el café enfriándoseme en la mano. La presentadora hizo las preguntas previsibles sobre la venta de la empresa, sobre construir un negocio en secreto, sobre qué se sentía al saltar por fin a la palestra. Yo había dado respuestas cuidadosas, las que Javier y yo habíamos ensayado, profesionales, comedidas, centradas en el negocio más que en el drama personal del que todo el mundo quería enterarse en realidad. Pero entonces me hizo la pregunta para la que no me había preparado. ¿Crees que tu marido te amó alguna vez? Hice una pausa en pantalla, y me vi ahora en esa pausa, viendo cómo algo que no supe nombrar cruzaba por mi rostro. Creo que amaba la versión de mí que encajaba en su historia, había respondido finalmente. La cuestión es si eso cuenta siquiera como amor. El corte de vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Por la tarde, se había convertido en memes, había sido citado en columnas de opinión, y debatido en Twitter por personas que nunca nos habían conocido a ninguno de los dos, pero que tenían opiniones contundentes sobre cómo debía ser el amor. Eso fue hace 8 semanas. Ahora era principios de diciembre, y yo estaba de pie en las nuevas oficinas que Lucía y yo habíamos alquilado en las 4 Torres, la zona financiera del Paseo de la Castellana, en la planta 43, mirando a Madrid a través de unos ventanales que iban del suelo al techo, y que hacían que toda la ciudad pareciera algo que nos pertenecía. El espacio era todo lo que habíamos soñado durante aquellas largas noches de hace 3 años, cuando aún estábamos construyendo en secreto. Paredes de ladrillo visto, un espacio diáfano con mesas para trabajar de pie y zonas colaborativas. Una sala de juntas con unas vistas tan impresionantes que los clientes a veces perdían el hilo de sus pensamientos a mitad de la frase, distraídos por las torres, la sierra al fondo y la sensación de que estaban tomando decisiones en la cima del mundo. Ahora teníamos 40 empleados, personal de verdad con tarjetas de visita, firmas de correo electrónico y planes de pensiones, clientes en 6 países, y unas proyecciones de ingresos que hacían que el precio de venta de 21 millones pareciera pintoresco. Lucía me encontró junto al ventanal, con 2 cafés en la mano. Me pasó uno sin hablar y nos quedamos las dos allí, viendo a la ciudad moverse debajo de nosotras. El artículo de Forbes España ya está publicado, dijo por fin. Saqué el móvil. Ahí estaba. Las potencias invisibles. Cómo Clara Ashford construyó una empresa de 8 cifras mientras su marido pensaba que era ordinaria. El titular me hizo hacer una mueca. Les había pedido que se centraran en la empresa, en el trabajo que Lucía y yo habíamos hecho, en el enfoque innovador que le habíamos dado a la gestión de crisis. Pero a los editores les encanta el ángulo personal, y mi vida privada se había convertido en la historia que todos querían contar. Está bien, dijo Lucía. Muy bien. Se han centrado en la empresa, en los casos de éxito de nuestros clientes, en la metodología que desarrollamos. Lo personal es solo contexto, desplacé la pantalla hacia abajo por el artículo. Tenía razón. Estaba bien escrito, era justo y exhaustivo, pero las citas destacadas que habían elegido trataban todas sobre el matrimonio, la invisibilidad y lo que ocurre cuando alguien por fin se niega a seguir siendo pequeña. Los comentarios son brutales, dije, bajando más por la pantalla. No leas los comentarios. Nunca leas los comentarios, pero no pude evitarlo. Las opiniones iban desde el apoyo total hasta la ferocidad absoluta. Todo el mundo proyectaba sus propias experiencias y quejas en mi historia. Es una heroína por desenmascararle. Es una vengativa por humillarle en público. Esto es lo que es el feminismo. Esto es lo que es el narcisismo. Bloqueé el móvil y guardé en el bolsillo. ¿Cómo estás?, me preguntó Lucía. ¿De verdad? No lo sé, dije con sinceridad. Hay días en los que me siento con las cosas muy claras, fuerte y segura de que hice lo correcto. Otros días me pregunto si podría haberlo manejado de forma diferente, haber sido menos pública, menos dramática. No fuiste dramática. Fuiste sincera. Hay una diferencia. Ve y dile eso a Internet. Lucía se giró para mirarme de frente. Clara, te pasaste 7 años haciéndote invisible para que tu marido pudiera sentirse impresionante.
Construiste una empresa multimillonaria mientras él iba diciendo por ahí que solo hacías algunos trabajillos freelance. Cuando por fin dijiste la verdad sobre quién eras y lo que habías construido, la gente lo llamó venganza. Pero no fue venganza. Fue simplemente negarte a seguir participando en su ficción. Sabía que tenía razón. Lo sabía intelectualmente. Pero saber algo y sentirlo son dos cosas diferentes. Mi teléfono vibró. Un correo de una dirección que no reconocí, pero de un nombre que sí, Emilio. Lo miré durante un largo rato antes de abrirlo. Clara, he tenido tiempo para pensar de verdad en lo que hice, lo que dije y quién era. Una vez me preguntaste qué pensaba de ti, qué pensaba realmente, y te dije que puede que mis amigos tuvieran razón en que no eras lo bastante impresionante. Ahora me he dado cuenta de que lo único poco impresionante de nuestro matrimonio era mi incapacidad para ver lo que tenía delante de mis narices. Tú estabas construyendo un imperio mientras yo construía mi ego, estabas creando algo con sentido mientras yo creaba una imagen. No espero tu perdón, no me lo merezco, solo quería que supieras que ahora te veo, que te veo de verdad, y que eres la persona más extraordinaria que he conocido. Siento que haya tenido que perderte para darme cuenta de ello. Lo leí 2 veces, buscando rastros del sentimiento que tuve 9 años atrás cuando le conocí en aquella cafetería de Granada. La emoción, la esperanza, la creencia de que estábamos construyendo algo real juntos. No encontré nada, salvo el reconocimiento sereno de que hay lecciones que llegan demasiado tarde. Borré el correo y guardé el teléfono. ¿Ha vuelto a escribirte?, preguntó Lucía. Es la última vez. Voy a bloquear la dirección. Bien. Nos quedamos junto al cristal unos minutos más, observando la ciudad, antes de que Lucía tuviera que irse a una reunión con un cliente. Yo me quedé un rato, mirando hacia las avenidas de Madrid, hacia las carreteras que conectaban la ciudad con el resto del mundo. Un mes después, di mi primera conferencia magistral. El Congreso Tecnológico en Barcelona contaba con 2000 asistentes, la mayoría de ellos más jóvenes que yo, más hambrientos que yo, intentando crear el tipo de empresa que Lucía y yo ya habíamos vendido. Yo estaba en el por backstage, escuchando la presentación que hacían de mí, sintiendo ese terror particular que sobreviene al saber que estás a punto de salir a un escenario bajo unos focos lo bastante brillantes como para cegarte. Por favor, den la bienvenida a Clara Ashford, directora ejecutiva de Ashford, Costa Gestión de Crisis. Empezaron los aplausos y salí a la luz. Hablé durante 30 minutos sobre la invisibilidad como estrategia, sobre construir en las sombras hasta que lo que has creado se vuelve innegable. Hablé sobre el coste de hacerse pequeña, sobre los años que había pasado restándole importancia a mis propios logros porque pensaba que eso es lo que requería una vida en pareja. Y hablé sobre el momento en que decidí parar, no porque quisiera venganza, aunque así fuera como todo el mundo lo enmarcó, sino porque por fin había comprendido que ser extraordinaria no era algo que otro pudiera decidir por mí. Los aplausos cuando terminé fueron atronadores. La gente se puso en pie. Algunos lloraban. Después, en la sala verde, se me acercó una mujer joven, no tendría más de 25 años, con los ojos brillantes y con ese hambre particular que da el querer demostrarte a ti misma que eres digna del espacio que ocupas. Mi novio me dijo que debería centrarme en apoyar su startup en lugar de fundar la mía propia, dijo. Dijo que 2 emprendedores en una relación serían demasiado competitivos, que alguien tenía que ser el sistema de apoyo. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté. Todavía nada. Pero después de oír tu charla, me voy a casa y voy a cortar con él, sonreí. Bien. ¿Es eso lo que tú harías en mi lugar? Pensé en ello. En los 7 años apoyando la carrera de Emilio mientras construía silenciosamente la mía. En el precio de la invisibilidad y el coste de la visibilidad, en la mujer que había sido y en la que me había convertido. Deberías hacerte una sola pregunta, le respondí. ¿Él te hace sentir más grande o más pequeña? ¿Estar con él expande tu sentido de lo que es posible o lo reduce? Si la respuesta es que lo reduce, ya sabes lo que tienes que hacer. Asintió, me dio las gracias y se alejó con el tipo de paso decidido que sugería que ya había tomado su decisión. Un viernes por la tarde a mediados de diciembre, 3 meses después de la cena que lo cambió todo, me encontraba en mi piso de Madrid. Mi piso, pagado con dinero que yo había ganado, lleno de muebles que yo había elegido, y me quedé mirando cómo la ciudad brillaba en el atardecer invernal.
Mi móvil vibró, era Lucía preguntando si quería cenar. Restaurante tailandés en Malasaña, escribí. Nos vemos en 30. A veces pensaba en Emilio. Me preguntaba si habría aprendido la lección o si solo habría aprendido a ocultar mejor sus prejuicios con la siguiente persona. Me preguntaba si contaría su propia versión de nuestra historia en las cenas, haciéndose la víctima de una mujer vengativa que había ocultado su éxito para dejarle mal. Pensaba en Silvia y en Marcos y en David y en Alba, en si habrían cambiado su forma de valorar a la gente o si simplemente se habrían vuelto más cuidadosos a la hora de decir sus juicios en voz alta. Pero, sobre todo, pensaba en la mujer que yo había sido, la que se hacía pequeña, la que construía imperios en secreto, la que creía que el amor significaba desaparecer hasta que no quedara nada de ti más que el reflejo en los ojos de otra persona. Y pensaba en la mujer en la que me había convertido, visible, valorada, ocupando por fin el espacio que me había ganado. Emilio me había llamado ordinaria e intrascendente, y, al hacerlo, me había dado permiso para dejar de actuar, dejar de encogerme y dejar de pedir permiso para ser exactamente todo lo extraordinaria que siempre había sido. Cogí mi abrigo y mis llaves, cerré la puerta con llave y salí a la noche de diciembre. La ciudad estaba viva con luces, movimiento y posibilidades. Y yo era, por fin, innegable e inolvidablemente visible. Aquella revolución silenciosa, de invisible a inolvidable, resultó ser, de lejos, lo más extraordinario